Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy bien y feliz domingo. Y bueno, en el video del día de hoy les tengo mis dos pasiones en un solo video, maquillaje y DIY. Y bueno, se trata nada más y nada menos que de tu propio iluminador de rosa. Si me siguen en Facebook, mis amores, sabrán que les pregunté por ahí si les gustaría un review del original, que es de Lancôme, y algunos de ustedes me dijeron que sí, pero yo por dos cosas decidí mejor hacerlo. Uno, es carísimo. Y dos, después de ver muchísimos reviews, vi que el color no es para todo tipo de piel, es solo un tono y es demasiado blancuzco rosa. Y obviamente para una piel latina, más tostadita, pues va a parecer que traes ahí una raya, no sé cómo. Entonces, pues realmente yo lo quise hacer también para quitarme un poquito el capricho de tener mi iluminador de rosa, pero uno, con el tono que a mí me gusta y dos, baratísimo. Y antes de empezar, mis amores, recuerden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Tengo DIYs, tengo moda, tengo maquillaje, tengo de todo, así que suscríbanse y recuerden, por favor, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video nuevo. Y ahora sí, vamos a empezar. Muy bien, mis amores, para este proyecto vamos a necesitar una rosa artificial del color que tú prefieras. Aquí tengo una salmón y aquí esta rosita que fue la que más me gustó. También foamy texturizado, este lo puedes encontrar en Fantasías Miguel o en alguna papelería. Papel contact oro rosa o el color que tú prefieras, aquí ya depende de la decoración que le quieras poner. Pistola de silicón, un par de iluminadores que te gusten mucho y que también al mezclarlos puedas crear algún tono nuevo. Primer de maquillaje, yo estoy utilizando este de paladio y alcohol. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestra rosa esté totalmente desinfectada, así que para eso es el alcohol. Con un algodoncito vamos a ir desinfectando pétalo por pétalo para asegurarnos de quitarle cualquier suciedad y pues que nada de esto llegue a nuestro rostro. Una vez que ya tenemos nuestra rosa desinfectada y seca, vamos a tomar nuestro primer y con una brochita o con tus dedos, pétalo por pétalo, la vamos a ir llenando de este primer, así de esta manera. Este de paladio está excelente, mis amores, porque es transparente, así que no le agrega ningún tipo de color a nuestra rosa. Y si lo aplican con una brochita así, pues se van a asegurar de que todos los pétalos estén muy bien cubiertos. Ahora vamos a tomar nuestros iluminadores y en un recipiente vamos a empezar a raspar un poquito. Se siente un poco feito, pero no se apuren, mis amores, ya ustedes después se van a emocionar cuando vayan viendo los colores tan bonitos que pueden crear. Una vez que tenemos algo más o menos así, lo vamos a revolver y también les recomiendo que lo cuelen así de esta manera, y esto es para que el polvito sea más finito y pues no queden grumos en la rosa. Ya que estén bien revueltos, nada más hay que asegurarse de que el color es el que tú quieres. Yo iba por un tono más natural y más champaña. Aquí podemos ver que quedó muy bonito. Llegó el momento de ponerle nuestro maquillaje a la rosa. Y se lo podemos poner de dos maneras, así con nuestro pincel, pero por cuestiones de practicidad yo preferí espolvorearlo así encima de la rosa sobre una servilleta para no desperdiciarlo. Y por último la metí muy bien así en el recipiente para que agarrara de todos lados y algo así es como me quedó. Ya nada más falta el empaque, mis amores, así que voy a tomar mi foamy texturizado y voy a tomar más o menos unos 10 centímetros, así una tirita así, y aquí dependiendo del tamaño de tu rosa, pues tú vas a ver qué tan largo lo necesitas. Yo aquí me di cuenta que me quedó muy alto, así que lo recorté un poco y también recorté un círculo que fuera lo suficientemente grande para que cupiera mi rosa. Y sobre este círculo, mis amores, lo único que hice fue ponerle un puntito de silicón para pegar mi rosa. Como vemos, aquí ya está súper bien pegada y aquí podemos ver cómo mi tira envuelve perfectamente mi rosa. Y pues decidí decorarla, mis amores, aquí me inspiré un poquito en el proyecto pasado y recorté unas tiritas de contact oro rosa y le pegué una arriba y otra abajo con silicón. Obviamente aquí tú puedes escoger la decoración que más te guste, puede ser color negro o no sé, ustedes cuéntenme, mis amores, cómo les gustaría decorar. Y algo así es como me quedó. Ahora nada más alrededor de este círculo le voy a poner un poquito de silicón y lo voy a ir pegando así alrededor. Voy a aplicar la misma técnica que la vez pasada, mis amores. Aquí, para que no se vea esta unión, le voy a poner esta especie como de brochecito del mismo foamy. Y como pueden ver, le dejé estas tiritas un poquito más largas, justamente para que lo pudieran cubrir. Aquí, como vemos, me quedó un poquito más alta, así que nada más lo recorté. Y bueno, para no desperdiciar absolutamente nada del iluminador, pues le eché todo lo que me quedaba, aquí uno por aquí, otro por allá, y pues obviamente esto necesita una tapa para que no le caiga el polvo, mis amores, así que recorté otro circulito y encima se me hizo un bonito detalle decorarlo con estas florecitas que tenía yo por ahí, así que nada más se las pegué con silicón y repetí el paso en esta parte del brochecito y queda algo más o menos así. Ya es nada más cuestión de taparlo y listo, ya tenemos nuestro iluminador. Y ahora que ya lo tenemos aquí, viene la prueba de fuego, que es a ver si funciona, así que voy a tomar un poquito de aquí del petalito. ¡Ay, qué bonito! Y ahora...
La ventaja de esto, como les digo, es que tú lo puedes hacer más salmón, más doradito. Si recuerdan, ya les hice uno de arcoíris que también estuvo súper de moda, pero obviamente pues este es el que más se usa. Así que nada más lo vamos a tapar. ¡Ay, qué patito! Y bueno, mis amores, como vieron, es rápido, es fácil, es barato y a mí por lo menos ya se me quitó el capricho de tener mi iluminador de rosa. Y bueno, mis amores, esto fue todo por el video del día de hoy. Si les gustó, como siempre, por favor, regálenme una manita arriba, ya saben que me ayudan mucho. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, ahí los espero, porque siempre ahí les tengo chismes de todo tipo. Y bueno, mis amores, ahora sí me voy como siempre. Les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto.